Memorias de hielo, el tercer tomo del libro de los caídos de Malaz. Este es el libro del que voy a hablar hoy, intentando hacer el menor número de spoilers posibles. De hecho, voy a intentar no dar ningún detalle concreto de la trama, como suelo venir haciendo. Y lo que sí puede ser es que al ser este el tercer libro de una saga, pues se me escapen cosas de los dos libros anteriores, pero en todo caso voy a intentar no desvelar nada importante de la trama. Para simplificar un poco voy a mencionar una serie de temas que ya conté en los vídeos anteriores referidos a los primeros dos tomos de la saga y que no voy a intentar no repetirme más. Bueno, el primer punto es, ya digo, la complejidad y el nivel de detalle de la ambientación, la política, magia, toda esta serie de elementos que existen en estos libros. Pero esta complejidad se ve un poco disminuida cuando ya estamos metidos en materia después de, bueno, en mi caso, ahora mismo llevo leída unas 2.500 páginas, o sea que ya más o menos termina uno acostumbrándose a toda esta serie de elementos nuevos que se introducían en el primer libro y por tanto no voy a insistir más. Hay otro elemento que, bueno, que tampoco quiero repetir, que es el tema de la ambientación, que, bueno, que ya comenté, que era una ambientación a veces típicamente medieval, pero que muchas veces se sugiere quizá algo más, algo posterior, algo más renacentista. Hay unos elementos que son, por ejemplo, el hecho de que los ejércitos usan explosivos, el hecho de que se usan ballestas más que arcos, bueno, y una serie de cosas que desde el punto de vista por lo menos de tecnología militar suele entender más hacia el Renacimiento, hacia épocas posteriores a la época medieval, o que por lo menos sugieren eso. Pero hay como una gran variedad de ambientaciones, pueden sugerir incluso épocas más antiguas que la Edad Media y bueno, cuando se ambientan algunas tramas en zonas desérticas, pues parece que se está hablando como como ambientaciones más bárbaras y demás. En fin, hay como una serie de diferencias de ambientación, pero bueno, en general ya comenté que me parecía poco original, que esto era prácticamente la ambientación una típica medieval, con algunos detalles, ya digo, que sugieren a cosas posteriores y que sí, quizás le dan un poco más de originalidad a este argumento, a esta ambientación. Otro factor en el que no voy a insistir es el hecho de que los personajes tienen una psicología bastante profunda, se insiste mucho en los pensamientos de cada personaje, se dedica bastante tiempo a contarnos qué es lo que piensa cada narrador, porque un narrador que va cambiando no voy a decir de capítulo en capítulo, sino que dentro de cada capítulo pues se salta dependiendo de la trama en la que se esté, pues se salta de un narrador a otro. Y bueno, los pensamientos de los personajes ya comenté que a veces creo que se insiste demasiado en pensamientos bastante triviales, otras veces sí parecen muy profundos, pero son como muy repetitivos. Respecto al estilo literario, tampoco insisto más. Pienso que es un buen escritor. De hecho, considero que es bastante difícil lo que hace, el mantener la atención del lector con libros de esta longitud. Quizá el defecto que le veo es que es como muy grandilocuente, un estilo muy literario que muchas veces cuando incluso se mantiene en el vocabulario, en la forma de expresarse de los personajes, que muchas veces parece que no coincide con el trasfondo de esos personajes. Y bueno, otro factor que ya conté y que quizás sea el mejor bajo mi punto de vista de toda esta serie es la forma de tratar las tramas militares, que da la impresión como que el autor conoce bastante del tema y además describe todo bastante bien y bueno, con altibajos, pero en general, a mi punto de vista, yo creo que es lo mejor de esta serie de libros, las descripciones militares, de todo lo relacionado con lo militar, tanto estrategias como detalles de ambientación, como descripción de los personajes, de los guerreros, de los soldados, de su psicología, etcétera. Es algo que sin duda esto hace que en este aspecto esta serie destaque por encima de muchísimas otras y esté como, bajo mi punto de vista, junto con el aspecto literario, en la élite de las series de fantasía. Y bueno, aunque acabo de decir esto, la verdad es que ya sobre estos temas ya me he extendido en vídeos anteriores y ya digo, no voy a insistir en ello y voy a pasar a lo que son las diferencias
o aspectos nuevos que no he mencionado en otros vídeos o en los que no me he extendido tanto. Y que a pesar de lo que acabo de decir, que me parece que efectivamente sí, que esta serie está como en la élite de lo que es la fantasía, o por lo menos fantasía, podríamos llamar incluso fantasía militar, lo podríamos considerar una especie de género. Pues a pesar de todo, creo que lo que voy a contar ahora no va a ser tan bonito y de hecho ha terminado cansándome un poco en muchísimos aspectos. Bueno, un aspecto que sí podía destacar y que no me parece malo es que esta serie tiene un curioso toque feminista. O sea, hay un... feminista por decirlo de alguna manera. Digamos que hay una especie de equilibrio entre los personajes masculinos y femeninos que quizás no es tan frecuente ver en otras series de fantasía, por lo menos series de fantasía clásicas a las que yo estoy acostumbrado. La fantasía moderna imagino que esto será más común. Y conserva un equilibrio bastante bien hecho, por decirlo de alguna manera, entre personajes masculinos y femeninos, entre digamos que la cantidad de esos personajes, aunque bueno, evidentemente hay una mayoría de personajes masculinos, pero la importancia, digamos, el equilibrio temático, el equilibrio argumental entre la importancia que tienen estos personajes masculinos y femeninos. Se hace bastante bien, es una serie que tiene hace 20 años, o sea que no... Quizás en series más modernas por lo menos corren el peligro de llegar a algunos excesos actuales, pero en fin, esto está hecho, ya digo, este libro, por ejemplo, desde hace, me parece, 18 años, una cosa así, y quizás no se ve influido por la insistencia a lo mejor en ciertos aspectos paritarios que se pueden dar hoy día. Y aunque tiene algún detalle por ahí que es curioso, pues parece como que como que el autor está intentando buscar una paridad conscientemente. Por ejemplo, en una ocasión se da el número de soldados del imperio o de un ejército, no recuerdo, y se menciona el número de hombres y de mujeres que hay en el ejército y bueno, hay una paridad casi total, es casi como de 50,0 algo por ciento hombres y 49, y pico de mujeres, ¿no? Algo que parece a lo menos un poco forzado, pero la verdad es que casi todo lo demás pues me parece que está muy bien llevado y ya digo, esto es sorprendente porque por la antigüedad que tiene esta serie, que ya tiene unos años. Habrá quien diga que no tiene mucho sentido que en un ejército haya el mismo número de hombres que de mujeres, etcétera, etcétera, pero bueno, recordemos que esto es una saga de fantasía y en la que existen dragones, en la que existe la magia, o sea que quizás tampoco tenga mucho sentido ponernos muy estrictos en los aspectos socioculturales de la cantidad de hombres y mujeres que puedan haber existido históricamente en ejércitos en nuestra historia, ¿no? Es evidente que a lo largo de la historia no ha habido ningún ejército, la historia real, quiero decir, la historia de nuestro mundo, en el que haya habido una paridad total entre hombres y mujeres en ejércitos. Pero en este caso pues estamos hablando en una serie de fantasía y pienso que no hay ningún inconveniente en el que se trate a las mujeres y a los hombres desde un prisma pues equivalente. Y ya digo, este autor pienso que lo hace muy bien y que no cae en ningún exceso en los que a lo mejor se cae actualmente en excesos de feministas radicales, etcétera. Bueno, esto es como una anécdota. Pasando a aspectos, digamos, más centrales de la trama, hay un problema serio que veo en esta saga de libros, que es el hecho de que me da la impresión de que tanto los personajes como otros elementos más importantes de la serie, como es la descripción de las razas, etcétera, etcétera, no está muy bien hecho, en el sentido de que prácticamente se describe muy poco, quiero decir físicamente, sí, psicológicamente se profundiza mucho en ello. Quizás no hay mucha diferencia entre unas razas y otras psicológicamente, lo cual tampoco me parece demasiado positivo, en el sentido de que si al final todas las razas van a tener una psicología prácticamente humana, pues a lo mejor tampoco tiene sentido meterla. Pero bueno, lo malo de todo esto, no, ya digo, no es la psicología, de la que se habla mucho,
sino el hecho de que prácticamente incluso ni físicamente se describe demasiado a esos personajes. Sí, bueno, puede ser que en algún momento se describa como es un personaje de una raza determinada o incluso se describan las características de una raza, pero bueno, este último tomo que me he leído tiene 1100 y pico de páginas, entonces no basta con que en medio de un párrafo se mencionen dos o tres frases respecto al color de piel o si tienen dientes, colmillos más largos, etcétera, etcétera. No, el resultado de todo esto es que si esto es una mención en un solo párrafo de un libro de 1100 y pico páginas, pues lo que consigue es que el lector se olvide y al final en su imaginación, pues por lo menos en la mía, pues casi todas las razas son un humanoide genérico en el cual cuando me acuerdo de que en alguna raza se ha mencionado de que por ejemplo tienen los colmillos largos o algo por el estilo, por fin termino imaginándome algo así como un orco de Warhammer o algo por el estilo, si además se ha dicho que la piel tiene un tono verdoso. En fin, yo creo que esto no está nada bien hecho y que detrae bastante de lo que es la ambientación de fantasía. Yo creo que el autor debería haberse esforzado más en describir físicamente a esta raza, físicamente también incluso a los personajes y además incluso buscar una diferenciación psicológica entre con todo con lo que se habla se profundiza en la psicología de los personajes, se debería haber dedicado más tiempo a buscar una psicología algo diferente, que no sea simplemente un humano ligeramente, un humanoide ligeramente modificado y por supuesto aparte todo el resto de monstruos que ya sabemos que sí, que son físicamente, ya sí, eso sí se escriben con más detalle y que bueno, que de la psicología no se habla tanto, también los animales digamos también tienen una cierta influencia en la trama porque hay personajes que, en fin, que son cambiaformas, que se transforman en animales, etcétera, etcétera. Pero no, en general me parece que esto no está nada bien hecho. Eh, Respecto a la magia e incluso a los dioses, la teología de esta serie, bueno, al principio esto me daba muy buena impresión, me da la impresión, como es algo que no se describía muy bien en los primeros libros, pues daba una aura como de misterio a la magia, a los dioses, etcétera, etcétera. Pero después del tercer libro, ya digo, después de 2500 páginas, me da la impresión de que el autor no tiene ninguna intención de explicar los detalles de cómo funcionan estos sistemas de magia, estos sistemas teológicos, etcétera. Al final me da la impresión que todo es como muy materialista. Los dioses son como una especie de magos muy poderosos que viven en sus propios mundos, por decirlo de alguna manera, se han creado sus propios mundos o viven en una serie de casillas, por llamarlo de alguna manera, de esta baraja que se nos introdujo, esta baraja de dragones que se nos introdujo en el primer libro y que también tiene bastante importancia en el tercero y bueno, en el segundo también, la verdad. Es algo bastante central a la trama. Pero bueno, parece que eso que existe como una serie de casillas que se rellenan con una serie de personajes muy poderosos y esos son los dioses y ya está. Y bueno, tienen poderes que son comparables a los de Archimago, etcétera, etcétera. En fin, pienso que esto no está muy bien conseguido, no causa la impresión de espectacularidad que pienso que en otras series de fantasía se consigue cuando intervienen personajes divinos, dioses, etcétera, etcétera. Esto creo que no está tampoco bien conseguido y bueno, y de la magia ya he desesperado de que se vaya a dar una descripción de cómo funciona, todo parece muy materialista, parece como que los magos simplemente tienen acceso como una especie de energía que es como surge de las sendas estas que se describen como una especie de mundos paralelos o de caminos entre estos mundos paralelos y bueno, aparte de lo que acabo de decir y de quizá de dar al complicar un poco estas descripciones con algún que otro detalle y demás, pues creo que simplemente esto se queda ahí, no tiene una profundidad mayor y bueno, de hecho muchas veces cuando existen combates o luchas entre magos o cuando un mago usa sus poderes para atacar a otro, pues parece simplemente que está usando una especie de lanzallamas mágico para destruir a ese enemigo o lo que sea. Bueno, hay una escena en la cual un mago, uno de los personajes principales, parece como que está intentando darle cursillo rápido de magia al lector y se pone a probar una senda tras otra, a demostrar cómo funcionan, etcétera, pero no en ningún momento creo que a un nivel de detalle suficiente o simplemente con una consistencia suficiente como para que el lector sepa dónde están los límites de esos poderes mágicos
y al final pues el autor con esto lo que tiene es una herramienta para crear Deus Ex Machina y conseguir que pueda cualquier desenlace que le apetezca sea posible, ya que el lector no conoce realmente cuáles son los límites de esa magia. Eso es un problema que ya he mencionado y que creo que hasta el momento tiene esta serie. Lo mismo se soluciona posteriormente, pero ya digo, es que vamos por el tercer tomo de libros que son bastante largos. O sea, y realmente se cansa uno de esperar que estos problemas se arreglen. Tampoco me gusta nada las justificaciones o motivaciones rebuscadas que tienen muchos personajes que están muchas veces relacionados con detalles que me parece son nimios, sí, bajo el punto de vista de este mundo, pues sí son importantes porque son cosas que bueno, sucedieron a lo mejor hace cientos de miles de años y son personajes que tienen a lo mejor venganzas pendientes, pero en general hay veces que las motivaciones de los personajes parece como que se basan en detalles que no son nada interesantes o que son cosas oscuras que no se explican bien y al final muchas veces uno no sabe por qué los personajes están actuando de la forma en la que lo hacen y todo esto con la complejidad de la maraña de personajes y de relaciones entre personajes que existe. Esto, bajo mi punto de vista, o por lo menos lo que me ha ocurrido a mí es que me termina aburriendo, me cansa y hay ciertas partes que, bueno, a mí no me gusta saltarme partes del libro como hace alguna gente cuando se aburren. El libro me lo he leído de cabo a rabo. Lo que pasa es que ha habido veces que había páginas enteras que me las he leído a toda velocidad porque es que sinceramente es que no me interesaba nada de lo que se estaba contando ahí. Y bueno, no, ya esto sin entrar en tramas secundarias aburridas, tediosas bajo mi punto de vista, en las cuales se insiste una y otra vez en ciertos aspectos que muchas veces están relacionados como comenté también en otras ocasiones, con una ambientación tan oscura que tiene esta serie de dar como una visión muy pesimista de muchos de muchas tramas, de la vida de muchos personajes, como una visión en general bastante pesimista del mundo en general, de lo que es el sufrimiento humano, entre comillas, digo entre comillas, bueno, no siempre son humanos, pero es lo que la idea que se intenta dar, y bueno, al final estos personajes son humanoides y con una psicología muy parecida a la humana. Entonces, como una visión muy oscura, muy deprimente es como una fantasía muy oscura, muy triste, con una visión muy negativa de muchos aspectos de la realidad, o por lo menos de esta realidad paralela que ha creado el autor. Da la impresión de que es la psicología del propio autor la que está transpirando hacia estos aspectos del libro. Y bueno, esto en sí no es malo, existen libros con una visión más positiva del mundo, novelas con una visión más negativa. Bueno, si uno se pone a leer Crimen y Castigo, pues tampoco creo que espere un libro optimista y alegre. Pero en este caso, pues yo creo que el hecho de que prácticamente no existan contrastes a esta visión tan oscura, pues termina un poco abrumando al lector. Y bueno, quizá en este tercer libro, un aspecto que sí veo que han mejorado, por ejemplo, respecto al segundo, es el hecho de que existe una especie de contrapunto humorístico en ciertos personajes que no ocurría tanto en el libro anterior. Bueno, se daba hasta cierto punto, pero aquí sí hay tramas completas, o por lo menos personajes, que se nota que están puestos con la intención de crear un poco de alivio humorístico, y eso sí me ha parecido una evolución positiva. Hay un personaje que es Krupe, que se nota que, bueno, que es un personaje que ya de por sí es bastante interesante, aunque desde un punto de vista quizás más general, pues no se puede considerar que sea un personaje únicamente con una intención humorística, sino un personaje complejo y que en sí, bueno, pues se ve que tiene una profundidad bastante mayor y que creo que en novelas posteriores por lo mejor incluso se desarrolla más. Pero cuando se usa como alivio humorístico, pues creo que está bastante bien hecho
Y bueno, quizá un defecto que tiene es que quizá el tipo de humor que parece que sabe usar este autor es un humor como muy pedante, ¿no? Consiste en que, por ejemplo, este personaje pues es tan extremadamente pedante que resulta gracioso la mayor parte de las veces que su diálogo, o más bien sus monólogos son bastante graciosos, pues llegan a un extremo de pedantería bueno, que ya es totalmente excesivo y causa un efecto humorístico por esos excesos. Y esto está hecho conscientemente por parte del autor. Y bueno, también quizás son libros de fantasía, pero en este aspecto son libros muy serios. Son libros que son comparables a una novela seria que trate temas de esta oscuridad moral, psicológica, etcétera. Bueno, el punto de vista de lo que es la trama ya concreta de este libro, es algo que, bueno, esta sección que quizás sea la que tenga un mayor riesgo de spoiler, pero voy a intentar no decir nada concreto, nada que se salga de lo que pueda aparecer en la contraportada del libro, bueno, que lo que es el planteamiento más o menos, que es una continuación de los acontecimientos del primer libro, una continuación casi directa de donde se quedó el primer libro, y que son acontecimientos que suceden al mismo tiempo son contemporáneos a lo que se relata en el segundo libro. Y bueno, en este caso pues es una disputa del ejército de Malaz, que ya realmente ha desertado del dominio de la emperatriz, y se alían con los que fueron sus antiguos enemigos por el control de este continente, el continente de Genabakis o Genabakis, y se alían contra otra amenaza que ha surgido en el sudeste, que realmente se presenta como una especie de imperio del mal, cual hay una gran cantidad de ejércitos que están coordinados por una especie de lo que llaman el vidente painita, que es una figura así bastante oscura también, y que da la impresión como que hay algo ominoso detrás de eso, o sea, que no es solo no es solo un imperio político, sino que parece que hay algo más profundo detrás que está manejando los hilos, digamos, de ese imperio. Y lo que se describe de los ejércitos de este imperio, pues es también algo terrible, porque son caníbales, son gente que en su origen simplemente eran habitantes de las ciudades que han sido dominadas por este imperio, pero han sido sometidos a un nivel de inanición brutal por parte del jefe, el jerarca de este imperio, y por tanto llegan a un nivel de inanición tal que cuando van derrotando a los enemigos, pues los van devorando, y en fin, lo que se describe es una especie de imperio del mal, contra el cual se alían estos renegados del ejército de Malaz, y sus antiguos enemigos del contingente de Caladan Brut. Entonces es todo lo que voy a decir de la trama. Esto es más o menos lo que se describe en las primeras páginas de esta novela, y que de hecho ya muchas de estas cosas pues ya se veían venir, o incluso directamente se mencionaban en las novelas anteriores. La trama de este libro creo que no está tan bien llevada como la del libro anterior. Hay una serie de decisiones que toman los... Bueno, en primer lugar, sí, bueno, voy a terminar de decirlo, que hay una serie de decisiones que creo que no son nada lógicas. Creo que se toman decisiones que ponen en peligro las estrategias que se han planeado. Sí, bueno, imagino que al final, si uno se pone a indagar, pues las motivaciones de los personajes pues, lo explican, pero ya digo, las motivaciones muchas veces son tan rebuscadas y hay tantos personajes y tal maraña de relaciones entre personajes, que resulta un poco difícil de seguir. No me cabe duda que, bueno, si uno le da una segunda lectura a este libro, pues sí, casi todo podrá ser explicado. Pero desde el punto de vista de un lector que normalmente solo se va a leer una vez este libro, da la impresión como que es todo muy... la motivación no está bien explicada, y que muchas veces las acciones de los personajes están poniéndolos en peligro, que no se siguen estrategias lógicas desde el punto de vista militar. Y esto es grave porque ya digo que uno de los puntos fuertes de estos libros es el aspecto militar.
Ya digo, y esto bajo mi punto de vista puede ser que me equivoque, que haya otras interpretaciones, etcétera, etcétera. Aparte de esto, el equilibrio de fuerza yo creo que tampoco está bien pensado. En libros anteriores, pues el ejército de Malaz y el ejército de Caladan Brudo y sus aliados, etcétera, pues estaban disputándose el dominio de un continente. Y ahora, literalmente en un momento del libro, pues se nos dice que la unión de estos dos ejércitos, que la alianza de estos dos ejércitos, pues es un ejército pequeño y que de hecho se nos intenta dar la impresión como que el, el ataque o la disputa con el imperio, con el dominio painita, pues prácticamente tiene muy pocas posibilidades de tener éxito porque es un ejército pequeño contra un ejército inmenso ya digo, de que incluye prácticamente toda la población de este dominio painita y que, bueno, estos ejércitos de caníbales, etc. Se nos intenta dar la impresión como que la lucha es muy desigual y todo eso, y bueno, uno piensa, bueno, esto es una alianza de dos ejércitos que se han estado disputando un continente, como es que ahora es un ejército tan pequeño y tiene tantas dificultades, ¿no? Y, en fin, está claro que el autor lo que intenta con esto es crear una tensión, que no parezca que esta lucha va a ser fácil, etcétera, ¿no? En fin, tiene motivos, digamos, estratégicos o desde el punto de vista de la trama, desde el punto de vista del suspense, para no darle al lector la impresión de que esto va a ser una lucha fácil, y de hecho, bueno, no lo es. Pero eh, realmente no parece nada lógico, parece como una incongruencia respecto al planteamiento de libros anteriores. Y bueno, como esto hay varias cosas. Hay elementos muy, muy poderosos que están luchando contra el dominio painita. Y bueno, también el dominio painita tiene otros elementos, tiene aliados poderosísimos. Entonces llega un punto en el cual da la impresión de que hay personajes que por sí solos se podrían cargar un ejército. Y esto ocurre en los dos bandos. Entonces uno piensa, bueno, esto realmente aquí el autor, igual que pasa con la magia, el autor puede contarnos lo que le dé la gana, porque es que no está claro en un combate a ese nivel, en una guerra a ese nivel, quién podría ganar. Los ejércitos parece que son casi prescindibles, porque es que, ya digo, hay personajes, hay archimagos, hay monstruos, hay contingentes que por sí solo dan la impresión que son poderosísimos y que podrían arrasar un continente entero por sí solos si quisieran. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando se llega a una batalla? Bueno, que tenemos contingentes normales de ejércitos, digamos, normales. Tenemos ya de por sí ejércitos, concretamente en la parte de Malaz, que disponen de explosivos, con lo cual ya de por sí pues hay un desequilibrio bueno, del cual yo creo que se está abusando una y otra vez cuando se relatan batallas, que el hecho de que el ejército de Malaz disponga de contingentes que tienen explosivos, los ponen en una situación de superioridad, y más cuando siempre se nos dice que esa cantidad de explosivos que tienen es escasa, pero luego al final siempre terminan apareciendo más. Hay una serie de detalles aquí bueno, que causan un desequilibrio, pero ya digo, lo peor es el hecho de que existen personajes que por sí solos tienen poderes que dan la impresión de que podrían arrasar ciudades enteras y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se enfrentan estos personajes con estas alianzas de ejércitos con estos personajes contra otros ejércitos que también tienen personajes, disponen de monstruos también superpoderosos? Bueno, pues que al final aquí el otro nos puede contar lo que le dé la gana, porque es que, claro, en el momento que ahí interviene un elemento que ya de por sí es capaz de destruir un ejército, pues ya depende de que el autor nos diga, sí, pues este es más poderoso que el otro y por tanto ha sido capaz de arrasar a todo este ejército o a este. Y todo se convierte en algo como muy arbitrario, como que puede suceder lo que el autor quiera. Y no le veo mucho sentido. Pienso que el equilibrio ahí está mal conseguido. Y es un punto que el lector tiene la idea clara de que puede ocurrir cualquier cosa, que depende del capricho del autor, pues puede ocurrir cualquier cosa. Y no pienso que esto es algo que se le va un poco de las manos al autor, en fin. Uno de estos personajes superpoderosos, dicho sea de paso, es Anoman the Rake, del cual se podría hablar bastante. Por un lado está bien porque uno de los personajes quizás más carismáticos de estos libros.
Por otro lado, es un personaje que se nota que está claramente inspirado en otros personajes de fantasía clásica como Elric de Melniboné, de Michael Moorcock. Elric de Melniboné, por si alguien no lo conoce, pues es un albino, un rey, un emperador de una raza de los melnibonenses que dominan dragones, y este personaje de Melniboné dispone de una espada que es capaz de absorber el alma de sus enemigos cuando los mata. Bueno, simplemente con lo que acabo de decir, yo creo que es bastante evidente que este personaje está, Anomander Rake, está bastante inspirado en Henry de Melniboné hasta el punto de que por momentos casi parece un plagio. Lo que pasa es que, bueno, dentro del ambiente de la ambientación de esta saga, pues algo totalmente diferente y, bueno, no es, las tramas no se parecen en nada, etcétera. Eh, Incluso el hecho de que el personaje se describa como de un color negro de piel y todo eso, yo creo que el autor ha intentado separarlo conscientemente del hecho de que el Ridley Nibonés es albino, pero bueno, el hecho de que Anomander Rey tenga el pelo blanco también, en fin, que es todo como muy parecido, y en los aspectos en los que no lo es, parece como que el autor se ha intentado separar conscientemente de ello. Entonces es algo bastante curioso. Y bueno, este es uno de estos personajes que son tan súper poderosos que da la impresión de que por sí solo podría destruir un ejército. Y en el momento que aparece junto con Caladan Brood y otros personajes por el estilo, pues da la impresión de que hay como un tremendo desequilibrio y que muchas veces, si estás luchando al lado de otros ejércitos convencionales, pues incluso los ejércitos convencionales completos son redundantes, y no. En fin, esto lo comento en relación a lo que acabo de mencionar y al hecho de que me ha llamado la atención de que Anomander Rey sea prácticamente un plagio de otros personajes, y que este sea, dicho sea de paso, uno de los pocos personajes que me parecen tan carismáticos en esta saga. Esta serie tiene el defecto de que tiene, bajo mi punto de vista, muy pocos personajes que sean realmente de que no sean olvidables. Otro que ya mencioné es Krupe, en fin, pero hay personajes que sí están bien tratados desde el punto de vista psicológico. Hay muchos soldados que, ya digo, se explota mucho el aspecto del el personaje, el estereotipo de soldado honorable, soldado que a veces en ocasiones tiene que hacer cosas que no son tan honorables porque al ser un soldado pues está sometido a la disciplina de su ejército, etcétera. Esto se explota bastante y en general está bastante bien, como casi todo lo relacionado con los aspectos bélicos de esta historia, ¿no? Pero en general pienso que hay muy pocos personajes en esta saga que sean carismáticos, que uno pueda separar fácilmente de la masa, porque realmente es una masa y una cantidad enorme de personajes en esta serie, que hasta el punto de resultan difíciles de recordar, muchos de ellos simplemente por el nombre. Y esto que menciono, pues es eso en relación a la poca. Que es otro de los aspectos que creo que no está bien conseguido de estos libros. Hay, quizás, si se hubieran metido menos personajes, pero si se hubiera intentado dar una personalidad más desarrollada a muchos de ellos, pues se hubiera evitado este problema. Hay, creo, una falta de tensión por temas relacionados con los que ya he explicado, de aspectos, digamos, estratégicos, la forma en la que se relata el equilibrio de fuerzas, que uno da la impresión como de que es evidente lo que va a suceder, a pesar de que se nos intenta como demostrar como que hay situaciones como de peligro y demás, pero resulta, desde mi punto de vista, desde el principio del libro resulta muy evidente lo que va a ocurrir. No existe una tensión real y bueno, no puedo explicar más sin hacer spoiler. Pero bueno, es la impresión que a mí me ha dado. Está uno como leyendo. Mi impresión que ha sido un libro como entretenido de leer, pero que en ningún momento ha capturado mi atención de la forma en la que a lo mejor lo hizo el segundo libro en algunos puntos, de que había momentos como muy de una acción y de una
de una tensión como muy intensa. Sí, este libro tiene quizá algún momento de ese tipo, tiene algunas, digamos, de las partes del libro, algunas de las fases de las que se podría descomponer este libro, pues sí, son partes que tienen tensión, que, digamos, se produce un clímax en la guerra, ¿no? En la que ocurre, pero en general parece como que todo está bastante encarrilado. Uno desde el principio parece que ve como que está bastante encarrilado en una dirección determinada y esa dirección es al final la que se cumple. Y uno está viendo como que todas las tramas están convergiendo hacia un punto que efectivamente es el que se da al final. Entonces no, en ese aspecto me ha decepcionado un poco, me ha parecido más lento, menos emocionante que el segundo libro, a pesar de que el segundo libro también tenía partes aburridas, porque son en general todos son libros muy largos. Esta serie tiene libros muy largos en general, con exceso de páginas, todos ellos, todos los que he leído hasta ahora por lo menos. Y esto va unido también como una falta de capacidad de fascinación por mi parte. Una cosa que yo busco tanto en la ciencia ficción como en la fantasía es el hecho de que haya cosas que me fascinen, que me den la impresión como que me están transportando a un mundo totalmente diferente del mundo real y que en el cual hay cosas que funcionan de forma muy diferente, pero que tienen una cierta lógica interna bajo el punto de vista del mundo en el que se están contando, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, no voy a insistir más en esto, es lo que se llama muchas veces el sentido de la maravilla. Supongo que nadie que lea fantasía o que lea ciencia ficción habrá que darle muchas más explicaciones de cómo funciona esto, porque si no, pues probablemente estarían leyendo Sentido y Sensibilidad o Crimen y Castigo o cualquiera de estas novelas realistas que están muy interesantes de por sí, pero que realmente si uno está buscando novelas de realistas, pues está buscando algo totalmente distinto de lo que está buscando con las novelas de fantasía y de ciencia ficción. Así que para terminar, yo creo que mi conclusión final más importante es esa, que me falta un poco de la capacidad de fascinación que para mí tienen otras series que ya he mencionado en otro vídeo que dediqué a las series de fantasía que más me gustan. Hay otra serie de fantasía que nada más empezar a leerla o poco después de empezar a leerla, ya se nota como que el autor tiene una idea, digamos, genial y que esa idea genial ha logrado plasmarla en una historia interesante. Hay veces que no, hay veces simplemente que el autor tiene una idea genial y no es capaz de desarrollar una trama interesante, no es capaz de escribir una novela con esa idea genial. Otras veces ocurre lo contrario. Ocurre que el autor es un buen novelista, que es capaz de desarrollar muy bien personajes, tramas, etcétera, con sus defectos y demás, pero lo que le falta es esa buena idea, esa idea que fascina al lector. Y sinceramente creo que esto hasta ahora, para mí, es lo que ha ocurrido con la serie de Malaz. Hasta ahora quiero decir, los 3 libros que me he leído, por supuesto no puedo hablar más allá de eso. Pienso que el autor es un buen escritor, es un buen escritor que tiene además cosas que tiene capacidades que tienen pocos escritores, como lo que he mencionado respecto a su capacidad de escribir ambientes que no sean modernos y su capacidad de describir historias militares y ambientaciones militares. Pero lo que pienso que le falta a esta serie y a este autor es una idea genial. Simplemente es una idea fascinante con la que haga más interesante de lo que es este mundo de Malaz. Para mí es un mundo genérico. Sí, tiene sus peculiaridades, tiene su historia, tiene cosas bastante rebuscadas y raras, pero le falta algo fascinante que unifique la trama y que no sé si el autor habrá sido capaz de encontrar por el camino y que aparezca de repente en el tomo cuarto o lo que sea hasta ahora. Yo no he visto nada de eso. Me parecía que quizás cuando estaba empezando a leer esta serie me daba la impresión de que a lo mejor eso iba a ocurrir con la magia, pero no ha ocurrido. ¿No? El sistema de magia pues al final es algo bastante más soso de lo que yo me esperaba. Sí, es una idea medianamente buena, digamos que mezcla un poco el aspecto de otros sistemas de magia con el aspecto de lo que podía ser en ciencia ficción o en otra serie de fantasía, pues una especie de puertas interdimensionales, etcétera. Pero aparte de eso, eso creo que no está desarrollado lo suficiente y que una vez ya leídos estos 3 libros, creo que no es nada especialmente novedoso, no ha conseguido detallarlo hasta el punto de que me parezca algo especialmente
original o novedoso. En resumen, es una buena serie de novelas, pero le falta lo que yo busco en una serie de fantasía, el punto principal que yo estoy buscando en una serie de fantasía. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.